Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Bendiciones de lo alto, amigos y hermanos de Radio Amanecer en Estudio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la bendición del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes al inicio de esta emisión de Radio Amanecer en Estudio. Hoy, en la continuación de la lección número 9 de nuestra guía de estudio para este trimestre, tenemos el tema un anatema en el campamento. Un anatema en el campamento es una lección sumamente interesante y vamos a preguntarnos, ¿hay en tu campamento algún anatema? ¿Eres el anatema o has escondido tú un anatema en el campamento de Jehová al día de hoy? Esta lección la vemos en el marco del tema general, guárdense de toda avaricia. Antes de abordar este tema, damos la bienvenida al pastor Joel Fernández. Muchas gracias, pastor Mario, que Dios te bendiga. Amén. Un gozo poder estar contigo aquí. Gloria a Dios. Y saber que Rebeca está bien, ¿verdad? Sí, y tu hija sí, está bien cuidada también. Saludo a nuestros hermanos. Amén. Saludo a nuestros amigos oyentes. Feliz de poder compartir este estudio extraordinario con nuestros amigos y hermanos. Amén, amén. Queremos, pastor Fernández, que nos dirija en oración, pidiendo que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en el estudio de la palabra. Te damos gracias, Señor, por Gracias. esta nueva oportunidad que nos brinda de poder estudiar tu palabra. Amén. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje de hoy, que sea puesto con claridad y que nuestros hermanos puedan también tener la victoria hoy en Cristo Jesús. Amén. Danos tu Espíritu para poder ver, entender y no cometer los errores que hubo en el campamento de Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana ha sido sumamente interesante hasta aquí con los ejemplos que destaca la palabra de Dios y queremos ver de manera especial hoy un anatema en el campamento. Antes de iniciar ese estudio, queremos recordar el título de esta lección número 9, guárdense de toda avaricia, y el texto a memorizar para esta semana contenido en Lucas capítulo 12, verso 15. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Un anatema en el campamento para este lunes 27 de febrero. Podríamos decir de alguna manera, pastor Fernández y amigos oyentes, que uno de los momentos más extraordinarios de la historia del pueblo de Dios en la antigüedad, de la historia de Israel, fue justamente ese episodio donde ellos llegan ya para conquistar la tierra prometida. Después de 40 años de vagar por el desierto, finalmente estaban entrando a Canaán. Y mediante un milagro impresionante, los hijos de Israel cruzaron el río Jordán por tierra firme y seca, en la época en que ese río se desbordaba. O sea, no era en una época que el río bajaba a su cauce, era todo lo contrario. Era un momento cuando el río se desbordaba. Y esa travesía por tierra firme fue tan impresionante que el corazón de los reyes de Canaán, el corazón de esos reyes paganos, dice la palabra que se derritió y no quedó ánimo en ellos para pelear, de acuerdo a lo que presenta el libro de Josué en el capítulo 5. Pero el primer desafío que tuvieron para la conquista de Canaán, el primer baluarte que se encontraba allí, era la ciudad amurallada y fortificada de Jericó, nada más y nada menos. Para lograr la conquista de la tierra prometida, había que pasar por encima de esa ciudad. Ese era el obstáculo primario que había en la frontera. Y nadie sabía cómo se iban a derrotar a estos habitantes de Jericó. Ni siquiera Josué. Nadie sabía cómo iba a ser el enfrentamiento. Pero en respuesta a la oración de Josué, el todopoderoso Dios les reveló el plan para la destrucción de la ciudad. Y ese plan ellos lo siguieron al pie de la letra. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Solamente alabar a Dios, clamar a Dios,
crear el contexto espiritual mediante esas alabanzas y la oración. Y cuando crearon el contexto espiritual, el poder de Dios se desató en su favor. Pero luego de esa victoria, las cosas tomaron un giro decididamente malo. Y ese giro nosotros lo vamos a ver en el capítulo 7 del libro de Josué. Josué en el capítulo 7 presenta allí claramente algunas de las cosas. Yo quiero, Pastor Joel Fernández, que usted pueda tener esta lectura y que por lo menos nos dirija hasta lo que es el versículo 7 de este capítulo. Capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Qué nos dice allí en esta narración del libro de Josué que ocurrió con Israel? Pero los hijos de Israel transgredieron con respecto al anatema. Acán, hijo de Carmi, hijo de Sardi, hijo de Sehat, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué envió hombres desde Jericó hasta Jai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. Ellos fueron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, suban solos unos 2,000 o 3,000 hombres. Ellos tomarán a Jai. No fastiga todo el pueblo, porque ellos son pocos. Fueron allá unos 3,000 hombres del pueblo, los cuales huyeron delante de Jai. Los hombres de Jai mataron a aquellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarín, donde los derrotaron en la bajada, de modo que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rasgó su ropa y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces dijo Josué: ay, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos, para que os destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado allá del otro lado del Jordán. Wow, tremendo, qué impacto el de esta derrota en una ciudad pequeña, la ciudad de Jai, cuando ya ellos habían derrotado a enemigos mayores que estaban allí en la ciudad de Jericó. Pero él sigue clamando y en el versículo 8 dice: dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora? Porque Israel ha huido delante de sus enemigos. O sea, esto es inconcebible. Los cananeos se van a enterar, le dice, y llamarán a los pueblos de la región, van a armar una unión entre ellos, una coalición, llamarán a las demás naciones, nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio, Señor, de tu gran nombre? Y el Señor le contestó a Josué en el versículo 10, levántate, ¿qué haces aquí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido. Lo han escondido en sus posesiones. Por eso, los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir delante de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese anatema que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Tremendo, pastor. Tremendo. Y lo interesante es que en la primera parte de este capítulo que usted leía, escuchábamos cómo dice que Acán, hijo de Carmi, él era prácticamente bisnieto de Judá. Cómo este hombre escondió el anatema en su tienda. Pero aquí está hablando ahora de manera plural, colectiva. Dios le dice: Israel ha pecado, han violado la alianza,
se han apropiado del botín. ¿Por qué esto, pastor? Porque cuando una persona falsea, defrauda, cuando una persona tiene un pecado escondido dentro del pueblo de Dios, la maldición impacta y afecta a todo el cuerpo, impacta al colectivo de los hijos de Dios. Es por esto que frecuentemente cuando vamos a una campaña evangelística, que es una batalla espiritual, usted sabe de eso, Pastor Fernández, Sí. como encargado de ministerios personales en toda la Unión Dominicana, y también como evangelista, que cuando se dirige a un lugar a presentar una campaña evangelística, unas conferencias donde se presentará el mensaje, es declararle la guerra al diablo. Es una batalla. Así es. ¿Y por qué se convoca frecuentemente a la iglesia que se haga una semana de oración? Para, número uno, como Israel, antes de enfrentar a Jericó, crear el contexto espiritual para que el poder de Dios se derrame. Pero número dos, para dar la oportunidad de que si hay algún pecado secreto, se confiese y se enmiende ahí durante la semana de oración. Si hay una situación entre hermanos, alguna desavenencia, alguna aspereza que ha surgido, que pueda limarse durante esa semana de oración, que se pueda acercar el hermano a la hermana a la hermana, y poder orar juntos, juntas, y poder pedir perdón a Dios, pedirse perdón también uno al otro, abandonar el pecado, aunque sea un pecado secreto, abandonarlo, porque de lo contrario, si hay un anatema en el campamento, el pueblo no podrá avanzar en la batalla que va a enfrentar hasta que no se elimine el anatema del campamento. Y esto es lo que vemos aquí. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer, pastor, para resolver esa situación? Ahora, primero, pastor, ¿cuál es el anatema? Sí. Es interesante porque hay un anatema en el campamento. Sí. Sí, un anatema es un pecado. Sí. Alguien ha violado el mandamiento de Dios. Uh-huh. Según Josué, capítulo 6, versículo 19, Dios reunió al pueblo. Ahí estaba Josué como líder y le dijo, la conquista de Jericó será así. Todos conocemos la historia de cómo fue conquistado. Pero cuando entren a la ciudad, toda plata, todo oro, los utensilios de bronce, de hierro, serán consagrados a Jehová. Será primicia para Jehová. No os toquéis. Ese fue el mensaje claro de Dios a toda la nación, a todo el pueblo, a todo el ejército. Nadie se atreva a tocar nada porque eso es primicia. Primicia es lo primero, será para Jehová. Amén. Y es interesante, Pastor Mario, esta declaración que voy a compartir contigo, que está en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 89. Entre los millones de Israel solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo osó violar el mandamiento de Dios. Vio un manto babilónico y despertó en él la codicia. La codicia. Y lo llevó a su casa y lo enterró. Este pecado lo llevó a cometer otro pecado, robarle a Dios la primicia. La primicia, robarle a Dios la primicia fue el pecado. El anatema es robarle a Dios lo que le pertenece a Dios. Uh-huh. Y fue y lo enterró en su casa. Y me imagino que la esposa y los hijos sabían. La gran mayoría. Que de paso, en estos días investigando yo sobre Acán, me di cuenta que Acán no era pobre. Uh-huh. Tenía casa, tenía ovejas, tenía de todo. Sí, posesiones. Sí, tenía posesiones. Pero fue una codicia. Y abiertamente, la codicia es un mal que desarrolló Acán gradualmente en su vida. Note, gradualmente. Uh-huh. Así es que ocurre. Y en aquella hora desobedeció el mandato del Señor. Y mira, Pastor Mario, esta declaración que también me llamó mucho la atención. Y aquí sí es verdad, Pastor Mario. Agárrate de la silla ahí donde estás sentado.
cuando la iglesia se ve en dificultades, cuando existe frialdad y decadencia espiritual, y en lugar de que la iglesia triunfe, los enemigos ganan la victoria, traten entonces los líderes de averiguar si hay un Acán en el campamento. Tremendo. ¿Eh? Esa es la aplicación para hoy. Eso es para los líderes. Nosotros estamos hablando a los ancianos por aquí también, y a los pastores. Y los líderes en todos los niveles. Traten de averiguar si hay un Acán en el campamento. Tremenda responsabilidad. En vez de quedarse de brazos lamentando la triste situación. O solamente orando. O porque solamente Josué orando. Está orando. Levántate de ahí. Estos no son momentos de Usted orar. está orando. No, aquí hay que investigar y hay que investigar. resolver la situación. Sí. El pecado de Acán trajo desastre sobre toda la nación. Y en vez de quedarse tranquilo, deben escudriñar los corazones y ver si hay un pecado oculto en el campamento. Elimínese el pecado y entonces la presencia de Dios estará con su pueblo. Amén. Hay un anatema. ¿Cuál es el anatema? Han tomado las primicias de Jehová. Sí. Ese es el problema que existe hoy día, Pastor Mario. Gente que toma del anatema de Jehová, que toma la parte que a Dios pertenece. Y entonces quiero compartir, Mario, esta interesantísima declaración. A mí me impresionó cuando yo la leí por primera vez. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos impíos que están fuera de ella. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades y existen problemas, averigüen a ver si hay un Acán en el campamento. No se crucen de brazos, no se lamenten de la triste situación, no se olviden de la victoria que Dios le ha dado a su pueblo. Busquen el pecado, elimínenlo y Dios estará con su pueblo. Amén, amén. Ahí está la recomendación, la receta espiritual para resolver cuando hay algún tipo de anatema, algún tipo de pecado oculto en el campamento, en el pueblo de Dios hoy en día. ¿Y qué fue realmente lo que tomó Acán? ¿Qué fue lo que lo tentó? Bueno, lo primero que él tomó fue un manto babilónico, un manto de Babilonia. Tomó también 200 monedas de plata y un lingote de oro, una barra de oro de medio kilo. Eso deslumbró sus ojos, avivó la codicia y la avaricia que estaba en él. Y lo interesante es que para resolver esta situación, como nadie lo había confesado el pecado, Dios le da una oportunidad interesantísima a Acán para que lo confiese, para que se entregue. Nosotros vemos que hasta el día de hoy, aún en la justicia humana, la justicia ordinaria humana, nosotros notamos como si la persona que ha violado la ley se entrega ella misma, muchas veces la pena se le reduce, se le tiene más consideración. ¿Ve? De entrada ya tiene una consideración, no, se entregó él mismo. No hubo que ejercer violencia, no hubo que ir detrás, no tuvo que haber un intercambio de disparos, se entregó la persona. Se esperaba que Acán se entregara él mismo, que confesara, que admitiera y que pidiera clemencia delante del Señor, pero no lo hizo. Y aún así, el método que elige Josué, que fue un método al azar, pastor, ese método se utilizaba mucho, se oraba y entonces se echaba al azar o a la suerte para ver a quién el Señor señalaba, a quién señalaba. Y cada vez que seleccionaban a la familia, a la cabeza de familia, y que el asunto se iba acercando desde la tribu, él tenía una oportunidad de arrepentirse, porque veía que el asunto se estaba acercando a él. Así es. Dice en el capítulo 7 de Josué, versículo 16, al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una las tribus de Israel, que eran 12. ¿Y sabe qué? La suerte cayó sobre Judá, que era la tribu a la que pertenecía Acán. Sí. Esto debió acelerar su corazón y ver que se estaba acercando. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Zera, que era, Zera era el bisabuelo.
Y entonces del clan de Zera la suerte cayó en la familia de Zabdi, que era el abuelo, se estaba acercando. Pero ¿qué pensaba él? No, entre mis abuelos eran muchos hermanos. Y mi abuelo tuvo varios hijos. Pero Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi. Y la suerte cayó ahora sobre Acán, hijo de Carmi. Directamente sobre él. Había muchos hermanos, pero la suerte cayó sobre él. Él era nieto de Zabdi, bisnieto de Zera. De entonces Josué lo interpeló, lo confrontó y le dijo: hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Alguien podría decir, pero ¿y por qué él dice que honre y alabe al Señor si ya lo van a aniquilar? Ese es un ejemplo de lo que va a ocurrir al final. Cuando Lucifer y todos los perdidos y todos los demonios tendrán que doblar sus rodillas delante del Señor y confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Antes de que Lucifer sea destruido, antes de que los perdidos y los demonios sean eliminados para siempre en el lago de fuego, cuando cada uno pague según sus obras, antes de que ocurra ese juicio ejecutivo final, todos tendrán que reconocer la justicia divina. Todos tendrán que honrar y alabar a Dios, como le pidió ahora Josué a Acán que lo hiciera. Y Acán allí entonces replicó. Acán replicó diciendo: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esta es mi falta. Vi un botín hermoso y tomé esto, tomé lo otro. Pero enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales corriendo fueron a la tienda, a la carpa de Acán, y allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron, se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. No solo a él, junto con todo lo que tomó que no le pertenecía. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, la carpa, todas sus posesiones, porque como usted decía, era un hombre rico. Y cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó allí diciendo: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los hijos de Israel apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Y colocaron sobre ellos un montón de piedra que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso se llama el Valle de Acor. Así aplacó el Señor su ardor, el ardor de su ira sobre el pueblo, al ser eliminado el anatema de entre el pueblo. La confesión de Acán, dice la mensajera del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, que fue una confesión demasiado tardía, Pastor Fernández. Amigos oyentes, fue una confesión demasiado tardía. Algunos, dice ella, al igual que Acán, harán confesiones demasiado tardías, demasiado tarde. Es hoy cuando debe haber confesión de pecado. Es hoy cuando debe restituirse si se ha defraudado, si se ha tomado lo que no le pertenece, ya sea un prójimo, ya sea Dios, al que se haya defraudado. El Señor dice: venid luego y estemos a cuenta. O sea, vamos a transarnos. No importa cuán grande haya sido su pecado, ahora estamos a tiempo. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Pero dentro de poco se acabará la gracia, dentro de poco la puerta se cerrará, no habrá oportunidad y algunos vendrán y tocarán llamando. Y el Señor tendrá que responderle que no los conoce. Ya será demasiado tarde. Qué lamentable. Otro detalle, pastor, antes de darle la oportunidad ya para el comentario final, que veo aquí que se destaca, es que junto con lo que él tomó, con lo que él escondió, también llevaron a sus hijos, a sus hijas, o sea, a la familia. Sí. ¿Sabe por qué? Por lo que usted dijo hace un ratito. Ellos vieron cuando él entró en la tienda y escondió eso. En la familia no podemos ser cómplices de pecados que cometen otros que están en el hogar, en la familia. No podemos ser cómplices por comisión o por omisión. No podemos ser cómplices. Usted ve que alguien de su familia está por sendero extraviado, está tomando una decisión equivocada, está haciendo una elección que va en contra de la voluntad del Altísimo. Enfréntelo, enfréntela.
Usted tiene en sus manos la oportunidad de evitar no solo que se cometa ese anatema delante de Jehová, sino usted tiene la oportunidad de impedir usted ser cómplice, usted ser parte de los que conocían y no dijeron nada enfrente a cualquier miembro de la familia. Porque ¿qué es lo que ocurre frecuentemente? Que si es otro que está cometiendo el mal, si es alguien fuera de la familia, si es otro, aún dentro del mismo pueblo de Dios, es fácil que yo lo señale y que caiga encima de él y que pida que se le aplique el máximo peso de la ley. Pero cuando es alguien de mi casa, cuando es alguien de mi familia, entonces yo lo veo con otro cristal. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué siempre el pecado de los otros parecerá peor que el nuestro o que el de los nuestros? Porque el pecado de los demás nosotros lo vemos a capela, pastor. Sí. Lo vemos a capela, no lo vemos con atenuantes, con agravantes, pero cuando es un pecado mío o de alguien de los míos, de mi familia, yo lo veo con todos los atenuantes. Digo, no, lo que pasa es que mira, es que la situación estaba difícil. La realidad fue que él lo tentó, ella lo sedujo. En realidad era que tenía una necesidad muy extrema. O sea, condicionamos todo el escenario para que el pecado parezca menor. Pero cuando es el prójimo, cuando es el otro, y en vez de atenuante, yo lo veo con agravante. Y digo, y un hombre que conoce la verdad, y cómo se atrevió, y una persona que tiene tanto tiempo en estos caminos, y sin ninguna necesidad. Así yo al pecado del otro le pongo agravantes, al mío o al de los nuestros le pongo atenuantes, sí, para que se vea menor. Y eso es lo que ocurre. Pero, querido hermano y hermana, no te hagas cómplice de anatemas que cometen miembros de tu familia, ya sean tus hijos, tus hijas, tus hermanos o hermanas, tu padre o tu madre. Dios ejecutará un juicio individual si individualmente tú has tomado una posición clara, con responsabilidad, y has denunciado el pecado cuando ha habido que denunciarlo. Solo así tú podrás ser preservado. Porque hubo otro caso, pastor, y con esta parte ya, ¿verdad?, cierro mi comentario para dar la oportunidad que usted haga el comentario final. Y es el caso de Coré, quien lideró junto a Datán y Abirán aquella rebelión grande. Y cuando la tierra se abrió como juicio de Dios para tragarlo a ellos y a su familia, se tragó a la parte de la familia que estuvo de acuerdo con él. Sí. Pero hubo unos hijos de Coré que no fueron cómplices porque no estaban de acuerdo y Dios lo dejó afuera. Exacto. Y esos son los que sus descendientes llegaron a formar parte del coro que instauró David en el santuario, a los hijos de Coré, que vemos los salmos que le dedica a los hijos de Coré. Así que Dios no hace que paguen los que no tienen culpa, no. Pero culpa no es solo el que lo hace material, sino el que se hace cómplice por comisión o por omisión, por el silencio, por guardar silencio, por hacer como que nada está pasando, por no denunciarlo. Así que, ¿qué podemos decir, Pastor Fernández, en esta parte final de un anatema en el campamento? Te agradezco, Pastor, tu comentario. Solo añadir algunas cosas que son importantes. Acán reconoció su culpabilidad, pero lo hizo cuando era demasiado tarde. Así es. ¿Qué llevó a Acán a cometer ese anatema? De entre los millones de hijos de Dios que habían ahí, israelitas, Acán fue el único que se atrevió a cometer el pecado del anatema, que es tomar la parte o la posición que le pertenece a Dios. Los hombres, todos los hombres de Israel que estaban ahí en la ciudad, que encontraron oro y plata, lo llevaron al templo, lo devolvieron como Dios había indicado. Pero Acán, por su codicia y avaricia, decidió esconder el lingote y el oro en su casa. Y eso trae como consecuencia la muerte en Jai de 36 hombres. Porque el pecado, la desobediencia siempre trae consecuencias. Nefastas. Ahora yo me pregunto, ¿cómo esa consecuencia tuvieron que llegar tan lejos a soldados que no tomaron el anatema, sino Acán?
Entonces esta declaración, Mario, hay que analizarla y darle mucha mente, y nuestros hermanos debieran meditar. Hoy día, dice la sierva de Dios, hay muchos sacanes en el campamento. Terrible. Hoy día. Allá era uno. Allá era uno. Aquí hay varios. Ella dice que hoy día hay muchos sacanes en el campamento. Terrible. Y mira lo que ella dice. Hoy no morirán como murió Acán. Porque Pastor Carlos Griffin dice, Pastor Mario, que si Dios actuara como actuó en el pasado, muchos murieran a la entrada de la iglesia. Cada iglesia tendría que tener una morgue. Una morgue en la parte Pero de es atrás. interesante que hay muchos acanes. Ahora mira esta declaración. Muchos de los sufrimientos que tienen las iglesias hoy día es por los acanes que están en el campamento. Por eso dice que hay que buscarlo y eliminarlo. Sí, porque otros inocentes sufren. Sufren. La iglesia sufre la consecuencia en su totalidad. Oye bien eso, Mario. La iglesia sufre la consecuencia en su totalidad. Ella usa la palabra en conjunto. Las consecuencias de los sacanes que hay dentro de la iglesia. Tremendo. Es triste, pero hay mucho Acán en el campamento. Ahora, ¿cuál fue el problema de Acán? Y los Acanes que hoy tenemos en el campamento. Por eso estas lecciones vienen para enseñarnos a nosotros. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Porque ella dice, las personas hoy día no van a caer muertas, como en el tiempo de Acán, ni su familia tampoco, ni como en el tiempo de Josué, sino que sus propios labios confesarán su vergüenza en algún momento de su vida. Los pecados ocultos, al tomar la parte de Dios, serán entonces proclamados a la luz ante el mundo entero. Patriarca y Profeta, página 533. Cuando ya no hay Sí, oportunidad. hay acanes hoy, pero nosotros no vemos la gente cayendo, ni apedreándola, pero hay acanes. Ahora, la obediencia a las instrucciones de Dios están por encima de nuestros métodos, de nuestras estrategias, de nuestra forma de pensar, de nuestro criterio, incluso de las decisiones que puede tomar la iglesia. Muy bien, de esta forma hemos estudiado el tema Un anatema en el campamento para este lunes 27 de febrero. Un anatema en el campamento. Esta lección está en el marco del tema general para esta semana, guárdense de toda avaricia. Y el texto a memorizar contenido en Lucas 12:15, y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por tanta luz, tanta verdad contenida en la revelación. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado al corazón a cada uno en forma individual en este día. Gracias por las impresiones de tu Santo Espíritu. En tus manos colocamos cada amigo, oyente, y a cada persona que ha puesto en su corazón serte fiel en cada día que le resta en su paso por este mundo. Guárdanos y líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.